el tema de cómo debía manejarse. Y hoy vamos a entrar con la tercera causa, ver si alcanzamos la tercera y la cuarta, pero en medio de la tercera y la cuarta quiero hacer un comentario otra vez que hace el apóstol Pablo sobre algún detalle que a veces nos preguntamos, ¿verdad? Pues qué hay que hacer en una situación o en una circunstancia como la que podemos estar viviendo, ¿verdad? Diferenciar de alguna forma entre, ok, somos casados, pero somos inconversos. Esto va a ser después de que dé la tercera causa. Pero somos casados, pero somos inconversos. Resulta que uno de los dos llega a los pies de Jesucristo. ¿Qué hacer? ¿Verdad? Abandono al que no llegó, o sea, abandono a mi cónyuge, sea esposa, sea esposo, sea cual sea que se haya convertido primero, lo tengo que abandonar porque no comparte mi fe, ¿verdad? Vamos a ver un poquito eso rápidamente porque eso es muy diferente a lo que yo hablé la semana anterior es muy diferente ser casados, inconversos, y que uno se convierta en ese momento, a no ser casado, pero conocí a alguien y me caso con ese alguien que es inconverso siendo yo cristiano. Ahí sí tengo un grave error. O sea, ahí sí estoy mal enfocado, porque la palabra dice que no os unáis en yugo desigual, ¿cierto? Entonces no es lo mismo estar casado y convertirme que ser soltero y casarme con alguien inconverso. ¿Sí me lograron entender toda la cantinfleada? Sí, ok. Entonces entremos a la tercera causa. La tercera causa es siempre en un momento de pelea dentro del matrimonio, una causa que daña, una situación que daña, es siempre amenazar con separarse y abandonar al cónyuge en ese momento sin buscar la reconciliación. Vea lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo número 10 y versículo número 11. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Vea qué importante, perdón que me detenga ahí. Ahora más adelante vamos a ver a Pablo cambiando algunas palabras. Vea que aquí él dice, es más, el sábado vimos a Pablo cambiando algunas palabras. No el Señor, sino yo. Lo recuerdan, decía en uno de los pasajes. Ahora aquí él dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, dice Pablo, no soy yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, lastimosamente, tanto esposos como esposas, independientemente, muchas veces utilizan la amenaza de la separación y el abandono como chantaje para doblegar a su cónyuge, para doblegar la voluntad de su pareja y para que haga cosas que esa persona, ese cónyuge quisiera que haga. ¿Por qué? Esto se da por la razón de que muchas veces la pareja no tiene la capacidad, es más, no diría la capacidad, la madurez de poder dialogar, porque yo creo que todos somos capaces, no sé si está de acuerdo conmigo. Entonces la palabra correcta no es la capacidad. A veces no tenemos la madurez para poder dialogar con el cónyuge, de reconocer el error que yo pueda estar cometiendo. Yo tengo que pensar en mí, usted tiene que pensar en usted, y qué, pedir perdón o de buscar cómo perdonar a la persona también. Cuando estoy diciendo es la única forma de perdonarse entre cónyuges es reconocer que yo estoy haciendo algo. Si me pide perdón,
aceptar que la persona está diciendo cometí un error y le voy a perdonar y seguimos adelante. ¿Está bien? En lugar de amenazar, nosotros no deberíamos de estar más enfocados en la amenaza, sino en la reconciliación, porque la amenaza lo que trae es ese pensamiento de separación. Entonces mejor separémonos. Me voy de casa, ¿verdad? Alguno de los dos se amenaza con abandonar a la esposa, al esposo, a los hijos, etcétera. Y yo digo, ¿por qué mejor no decir me quedo y luchemos, ¿verdad? Yo no sé las personas que son casadas acá, decía la semana pasada cuántos, o los que han sido casados o han tenido su pareja, ¿cuántos no han tenido problemas? Yo creo que todos hemos tenido problemas, hemos tenido dificultades, diferencias, puntos de vista en los que no concordamos y bueno, no pasa nada, ¿verdad? Yo siempre que hablo de esto, como hablé en la semana creo de la familia, que fue en mayo del año pasado, nosotros no podemos pensar solamente separarme porque, única, la doña está molesta porque todos los días dejo los zapatos tirados. Llego del trabajo y me quito los zapatos y los dejo ahí. Y otra vez yo tengo que recogerle los benditos zapatos y bla, bla. O sea, ese no es un motivo y la gente se separa por eso. El hombre se separa porque la doña no le plancha, ¿verdad? Sí, no le planche, usted no me plancha. O sea, yo creo que esas cosas se solucionan. ¿Están de acuerdo conmigo? Y así, o sea, esas son pequeñeces, pequeñeces que hay que solucionar. Entonces, el verso 11 de Primera de Corintios dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. El lugar, más bien en lugar de separarse y abandonar el lugar, lo que se debería de procurar es la reconciliación. Ahora, hay una pregunta. Perdón, ¿qué se necesita para lograr la reconciliación? Lo primero que se necesita para que un matrimonio, para que una pareja pueda lograr la reconciliación, lo primero es reconocer el problema. Si yo no reconozco el problema, estoy mal. Aceptar que hay un conflicto que ambos necesitan sanar. Entonces, cuando reconocemos, hay un conflicto, reconozco, lo identifico. Ahora sí, vamos a trabajar sobre ese conflicto para poder sanar. Ok, el conflicto es que dejar los zapatos todos los días tirados. El conflicto es que no me plancha la ropa. El conflicto es que no me hace el pinto que a mí me gusta desayunar en la mañana. Ese es el conflicto. Ya lo identificamos, lo vamos a trabajar, vamos a sanar y vamos a seguir adelante. Amén. Después de que se reconoce el problema, entonces vamos a buscar el perdón genuino entre ambos, porque nos hemos maltratado, porque me grita cuando dejo los zapatos tirados y le grito cuando no me plancha la ropa. Entonces tenemos que buscar el perdón entre la pareja, un perdón genuino, sincero, donde hemos fallado ambos y que estar ambos dispuestos a aceptar el perdón y a perdonarnos, lógicamente. ¿Me van entendiendo? Después de eso, tiene que haber una comunicación abierta. Lo que hoy se llama comunicación asertiva, le llaman hoy, ¿verdad? En la parte gerencial se le llama mucho a esto comunicación asertiva, póngalo como usted quiera. Yo estoy diciendo una comunicación abierta, estoy hablando entre matrimonios, pero el que se diga que sea asertiva no tiene nada de malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una comunicación abierta? Hablar con respeto, saber escuchar, no acusar. Si estamos tratando de cambiar, yo no debo de entrar a acusar. Saber expresar mis sentimientos y que la persona logre recibir lo que yo le estoy expresando. ¿Me están entendiendo? De una forma sincera. Entonces,
Ay, pero es que yo digo lo que siente, pero es que el decir lo que sentimos a veces ya es tan bárbaro, o sea, mandan unos filazos que no es jugando, ¿verdad? Entonces, si queremos una comunicación abierta, tenemos que ser sensibles con la otra persona. Ahora, también hay que saber escuchar, prestar atención a lo que el cónyuge, a lo que la otra persona quiere expresar. Y yo tengo que mostrar empatía con la persona, mostrar comprensión con la persona. A veces nosotros solo pensamos de nuestro lado, pero no pensamos qué está sintiendo la otra persona. A veces nosotros solamente nos sentimos violentados, nos sentimos heridos, pero no se pone a pensar el otro lado, cómo lo está sintiendo, qué le hizo sentir con esta actitud, qué le hizo sentir con este comentario. ¿Me están entendiendo? Ahora usted dice, pastor, yo ni marido tengo, ni esposa tengo. Bueno, resulta que puede llegar a tenerlo. Pastor, yo ya tuve y no quiero volver a tener. Bueno, yo no sé, no cometa los mismos errores si Dios le tiene. ¿Por qué? Porque en los matrimonios cometemos errores muy marcados, hermano. Muy marcados. Todos cometemos errores. Lógicamente, uno va madurando en el camino. No es lo mismo cuando te casas con X edad que cuando ya tenés tanta edad, tantos años de conocer a la misma persona y sabe cómo es el asunto. Entonces nosotros deberíamos de ir madurando. Porque, por ejemplo, las jóvenes que quieren casarse, bueno, algunas tal vez no estén tan jóvenes, pero también quisieran casarse, los que quieren casarse deberían de escuchar esto. Primero escuchar lo que dije la semana pasada. Si está soltera, mejor quédese así. Sí, claro, si es feliz así, si tiene el don de abstenerse sexualmente hablando, quédese así, lo dice el apóstol Pablo. Así sirve al Señor tranquila. Pero si no lo tiene, cásese, porque si se está quemando, mejor cásese. Antes de que se queme por el otro lado. ¿Verdad? Entonces, debemos de aprender y atender el consejo del apóstol Pablo. Ahora, yo creo que para todo esto, dice un proverbio, capítulo 15, verso 22, dice, ya nos lo proyectan ahí. No lo proyectan. Sí, quedamos listos para la foto. Listo, Marcelito se metió en problemas. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Entonces, al final, ¿qué es lo que quiero decirle con esto para cerrar esa tercera causa? Si es necesario acudir a una persona para que nos ayude con un consejo, hay que hacerlo dentro del matrimonio. Pero usted oirá muchas veces, yo no tengo por qué contarle nada al pastor. Yo no tengo por qué ir donde un psicólogo. Ojo, yo no estoy loco. ¿Quién ha dicho que solo los locos van donde un psicólogo? Es más, ni al psiquiatra, ni al psiquiatra. Bien. Cuando me llegan los papeles me desconcentro un momento. Ustedes sabrán, algunos hombres tienen la capacidad, pero la mayoría de hombres no podemos hacer dos cosas a la vez, usted sabe. Por lo menos yo no. O sea, usted ve a la mujer así, pero hablando con el teléfono, sí, ajá, y dándole vuelta al arroz, ¿verdad? Yo hablo, bueno, vuelta al arroz jamás, pero porque no cocino, pero no puedo, ¿verdad? Entonces, a veces, y a mí me traen un papel desconcentrado 40 segundos. Las mujeres no están así, ajá, sí, y están texteando en la computadora, son súper cargas, por eso hoy les dábamos ese lugar que se merecen ustedes. Bien, perdón. Proverbios capítulo 15 y versículo 22. Yo lo tengo acá, pero voy a pedir por favor que entre alguien a mi oficina y me traiga la Biblia por aquello que
haya cometido un error de dedazo, entonces prefiero tener la Biblia aquí porque siempre me lo proyectan. Yo lo tengo acá, pero por aquello. Vamos a hablar un poquito entre los versículos 12 en adelante, que no tiene que ver nada voy a tratar de meterme para no sacarlos a ustedes también, que no tiene que ver nada con la tercera causa ni con la cuarta causa. Es algo que el apóstol Pablo comienza a decir por circunstancias que se están dando, ¿verdad? Por situaciones que se están dando, el apóstol Pablo empieza a dar un tipo de consejo a los corintios. Recuerden que en el primer versículo nos damos cuenta, gracias Pablo, en el primer versículo nos damos cuenta que hay una situación donde quieren consejo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo dice algo en el verso 12, y a los demás yo digo, ahora, ¿se dan cuenta cómo lo cambia? Ustedes vean el verso 10, si no me equivoco, el verso 10. Ahora no se lo van a proyectar, ahora tiene usted que buscar en su Biblia. ¿Lo tienen? El verso 10. Sí. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo. Oiga lo que él dice aquí. Mando no yo, sino el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Voy a decir algo. Cristo había tocado el tema. Cristo había hablado, Cristo había dicho, Cristo se había hecho presente en un tema como este. Entonces Pablo dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando yo no yo, sino el Señor. O sea, es el Señor quien lo dice, es el Señor quien lo enseña. Pero en el verso 12, Pablo vuelve a cambiar los papeles y dice, y a los demás yo digo. Ahora dice, no el Señor. Entonces aquí Pablo empieza a dar otra vez un tipo de consejo que Jesús no había tocado en su momento, pero que a él le consulta. Siendo él inspirado por Dios, él comienza a hablar de un tema. Listo. Qué bueno que es el Señor. Otra vez estamos. Ya usted ya no tiene que buscar en su Biblia. Ahorita le proyectan el verso 12 de Primera de Corintios, capítulo 7. Ahí está. Ok. Entonces, en el verso 10, Pablo dice, no yo, sino el Señor. Pero en el 12 lo cambia y dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Ok? Porque puede estar la hermanita que era inconversa junto con su esposo y se convierte al Señor. Pero llega a la iglesia, se convirtió al Señor, pero le gustó un hermanito. Es casada con un inconverso. El esposo tiene problemas con el licor, no le gusta trabajar, etcétera, y lo quiere mandar a la porra, ¿verdad? Entonces Pablo da un consejo. Pablo aborda una situación específica que no había sido tratada nunca directamente por Jesús durante su ministerio terrenal. Esta parte Jesús nunca la había tratado. La otra sí, cuando Pablo dice, yo digo, no el Señor, no significa, no está diciendo, no da lugar a decir que la enseñanza tiene menos autoridad que la que él estaba dando antes o la que estaba aplicando Jesús en su enseñanza, no. Porque esto surge después de la expansión del evangelio. Entonces surge la pregunta, ya Jesús no estaba, ya los apóstoles ya la gente había tenido que expandirse, ya el evangelio había corrido y hay una pregunta y el apóstol Pablo entra ahí. Entonces, el principio que Pablo establece es claro. La conversión de uno de los cónyuges no invalida nunca el matrimonio, no rompe automáticamente el compromiso matrimonial. El matrimonio
Y estas son preguntas que le hacen a uno y que la gente se le viene y que empiezan a asumir cosas, pero aún así, aunque ese inconverso se quedó inconverso y su cónyuge fue converso, el matrimonio, ese pacto no muere ahí. Ese pacto no se queda, no pierde valor. Ese pacto sigue, ¿me están entendiendo? Sigue siendo el mismo. Por lo tanto, si ese cónyuge incrédulo, ese cónyuge que no llegó a los pies de Cristo, está dispuesto a continuar, quiere seguir viviendo en relación matrimonial, el creyente debe respetar ese pacto. El creyente debe mantenerse en ese matrimonio. No tiene la potestad de decir me voy a divorciar. ¿Me están entendiendo? Y esto es importante. Pablo nunca enseña que la vida cristiana no significa abandonar responsabilidades, sino vivir bajo la fidelidad. Y Pablo se mete en esto muy fuerte. El verso 13 dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Entonces Pablo vuelve y repite el mismo principio, pero ahora aplicándolo al caso de la mujer creyente, casada con un hombre incrédulo. Y esto muestra que el evangelio trata con igualdad tanto a la mujer como al hombre. Por eso a veces hay gente que dice, es que Jesús veía menos a la mujer. Es falso, totalmente falso. Jesús le dio un lugar súper importante a la mujer, súper importante. La gente que quiere tirar abajo el evangelio dice este tipo de cosas, pero aquí trata la igualdad de hombre y de mujer en cuanto a esas responsabilidades matrimoniales. No es como dice alguna gente que el hombre tiene debajo del zapato a la mujer. Bueno, algunos podrían, pero no es que la Biblia mande esto. Entonces, la fe cristiana no promueve la destrucción del matrimonio por alguna situación como esta, sino la fe cristiana promueve la estabilidad del hogar. Un creyente puede vivir su fe dentro de un matrimonio que un cónyuge no haya llegado a los pies de Cristo. Y voy a ir un poco rápido en 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Entonces, la palabra santificado en este contexto no significa que la persona, que el cónyuge incrédulo sea automáticamente salvo porque su cónyuge se justificó a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la salvación termina siendo algo muy personal que requiere fe en Cristo de una persona en específico. Y aquí Pablo se refiere a una influencia espiritual especial dentro del hogar. Cuando uno de los cónyuges es creyente, ¿qué pasa? El ambiente del hogar cambia. No está diciendo que el otro se salva. Es que el ambiente espiritual empieza a cambiar. La presencia de la fe comienza a moverse en el hogar porque uno llegó a entender lo que era el evangelio, lo que era la salvación, y ahora camina diferente en su hogar. ¿Cómo? Lee la Biblia, pone alabanzas, adoración, ora, y entonces eso tiene una influencia en los hijos y tiene una influencia en el esposo. Porque aunque el esposo no quiera y no le guste poner las alabanzas, pues la doña las puso, entonces las voy a respetar. Pues aunque yo no quiera orar, por allá escucho orando a mi esposa, y eso va a influir en la vida espiritual de todos, de los hijos y del esposo o del cónyuge, sea quien sea, hombre o mujer. Ve a la esposa o ve al esposo leyendo la Biblia, entonces es más fácil que pueda llegar al conocimiento de la palabra, de la verdad.
y pueda llegar a ser salvo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces eso no quiere decir, ese justificado no quiere decir que se salvó. Amén. 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, aunque el apóstol Pablo viene animando a mantener el matrimonio, también hace algo y reconoce que el creyente no puede controlar decisiones que el cónyuge incrédulo quiera hacer. El creyente quiere seguir, pero el cónyuge incrédulo no quiere seguir. Entonces dice, si se quiere separar, sepárese, no pasa nada. Déjelo que se vaya, que agarre los chuicas y se vaya, que agarre las bolsas canguro y arrolle. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Si el incrédulo decide abandonar el matrimonio voluntariamente, entonces el creyente no está obligado a luchar por siempre y a no tener paz. ¿Por qué? Pablo afirma que Dios nos llamó a vivir en paz. Esto significa que la vida cristiana no debe convertirse en una carga de conflictos constantes, manipulación emocional, opresión, porque hay cónyuges que manipulan emocionalmente, que presionan, que dañan. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Amén. Bastante. El creyente debe hacer lo posible, hermanos, por vivir en armonía, pero no cargando lo de su cónyuge. O sea, no puede. Verso 16, dije que iba a ir un poco rápido, Marcelito. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Vea que aquí hay un equilibrio importante. Otra vez, el creyente puede tener esperanza de que su testimonio influya en la salvación de aquella persona incrédula. Es más, muchas conversiones han ocurrido precisamente dentro del contexto familiar. Siempre, perdón, siempre es importante el testimonio del creyente que se convierte. Y yo siempre pongo como testimonio cuando yo me convertí. Yo, entre mi esposa y yo, el primero que llegó a Cristo fui yo. Para que mi esposa llegara a Cristo, yo tenía que darle testimonio de que yo era cristiano. Entonces, tenía que cambiar muchos aspectos de mi vida para que ella empezara a creer que de verdad Dios había llegado a mi vida y había transformado mi corazón. Y fue así, porque fue estando en prisión. Y entonces, en prisión uno agarra léxicos a veces que ni tan siquiera los tenía, pero sí mucha vulgaridad, mucha mala crianza, hasta ojos de loco. Es más, vean algunas entrevistas, no voy a decir nombre, vean algunas entrevistas de algunas personas que están privadas de libertad, quizás los van a extraditar, así como para poderle decir, ¿verdad? Y usted que ya se loqueó el hombre, está totalmente, perdió el norte. Eso lo toma uno en prisión, ¿verdad? Cuando Cristo llega a gobernar la vida de uno, tiene que haber algo para que el cónyuge incrédulo pueda entender esa parte y pueda entrar, ¿verdad? Entonces se puede hacer más fácil. Eso no quiere decir que cuando su cónyuge no se ha vuelto a Cristo, no quiere decir que es porque usted está dando mal testimonio, para dejar claro eso, porque podría ser que sí de buen testimonio, pero alguien no quiere llegar a Cristo, entonces no pasa nada. Entonces, aquí Pablo recuerda que la salvación final depende de la decisión personal de cada individuo.
O sea, usted da buen testimonio para que su cónyuge incrédulo llegue, pero al final depende de esa persona. Nadie puede garantizar la conversión de otra persona. ¿Sí me están entendiendo? Entonces la permanencia del matrimonio debe basarse en la fidelidad, debe basarse en el amor, debe basarse en el respeto, debe basarse en la paz y no en la presión espiritual o manipulación que pueda haber. Amén. Vamos a leer el verso 17, sí. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno, ¿en dónde? En todas las iglesias. Y este versículo que usted tiene en pantalla presenta uno de los principios más importantes del pasaje. ¿Sabe qué es? Que Dios puede glorificarse en cualquier circunstancia de la vida. En ocasiones las personas creen que para servir a Dios deben cambiar completamente su situación. Y para que me puedan entender, su trabajo, su estado civil o su posición social. Sin embargo, Pablo enseña aquí que el llamado de Dios no depende de ninguna de esas circunstancias. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Ahorita vamos a ver unos versículos más adelante, un versículo más adelante. Entonces, lo importante no es tanto dónde estamos, sino cómo vivimos nuestra fe en ese lugar. Vea lo que dice el verso 20, y este es esencial. Cada uno en el estado, oiga esto, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Entonces Pablo nuevamente insiste en el mismo principio otra vez. Cuando una persona llega a la fe en Cristo, no necesita cambiar de inmediato su situación externa. Y lógreme entender qué quiero decir con esto. Perdón. Digo esto porque lo externo no es tan importante. Cada uno en él, en el estado en que fue llamado, se quede. Estamos teniendo problemas, ¿verdad? Ya casi las cambiamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque dije que no es tan importante la parte externa. La transformación más importante ocurre en el corazón del ser humano. Sí, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces llega la pareja que está en unión libre y ¡puf! El evangelio los toca así. Abrieron su corazón y se justificaron a través de la sangre de Jesucristo. Entendieron el evangelio. ¿Qué pasó? Entonces viene el pastor y le dice, ahora sí, cásese. Vuélvame a poner el versículo, por favor. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. La parte externa no tiene que suceder tan de inmediato como sí tiene que suceder en la parte interior. En el cambio, lógicamente, cuando la persona entendió el evangelio, el mismo evangelio, el mismo espíritu, le va a decir qué tiene que hacer. ¿Cierto? Yo he tenido personas en unión libre sirviendo.
Por dicha nunca nadie me ha dicho nada. Pero he tenido o a uno de los dos sirviendo. Y hay una transformación interna. ¿Cómo le dice Jesús a la mujer en el pozo? Está hablando con ella. Ya ella entra en un momento donde reconoce que está hablando con alguien que no era una simple persona. Ella logra identificar, se da cuenta y le dice, porque 5 maridos has tenido. Y yo imagino que ella abrió sus ojos así. ¿Qué es esto? Ahora, desconocemos por qué haya tenido 5 maridos. No sabemos si se divorciaba, si enviudaba, no sabemos, pero esos 5 maridos han tenido. Se supone, si Jesús dijo 5 maridos es porque eran maridos. Porque cuando habla del sexto, dice, pero el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cierto? Así dice el texto. Entonces, cuando eso pasa, cuando Jesús está hablando con ella, en la condición que Jesús la encuentra, era una condición que estaba en pecado. Estando en pecado, Jesús la liberta. ¿Amén o no amén? Estando en pecado, Jesús la hace libre. Estando en pecado, ella llega a ser justa. Y dice que ella se va y comienza a expandir el evangelio en Samaria. 5 maridos había tenido y el que ahora tenía no lo era. Y yo aclaro esto y traigo este texto a colación porque no vaya a ser que alguien que me vea después en el YouTube o usted se pueda ir pensando y diga, el pastor es un permisivo. No, si Jesús no lo hizo, yo no tengo por qué hacerlo. ¿Se da cuenta? Si Jesús no le puso el dedo en la llaga, yo no soy quien para hacerlo en este caso. Y entonces ella reconoce, siendo salva, sale y se va. Yo le hago la pregunta, ¿usted sabe si esta mujer siguió con aquel texto con el que ahora tenía, que no era su marido? Yo le hago la pregunta, ¿usted sabe si ella siguió con esa persona o no siguió? ¿Ah? No lo dice. Podría ser que sí, podría ser que no. Yo tengo mi punto de vista, pero el texto nunca lo aclara. Entonces, simplemente recibió algo en su interior que la hizo libre. Y al ser libre fue y pronunció lo que había recibido. Y estoy seguro que mucha gente se salvó a través de esa mujer. Amén. Entonces, al ella hablar, habló con libertad. No hay un texto que diga, y Jesús le dijo, vaya y lo deja, o vaya y se casa. Si no, no hable de mí. No lo hay. Nunca lo va a encontrar. Porque fue un cambio en su interior. Entonces, otra vez, Marcel. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Cómo fue llamada la mujer samaritana? ¿Cómo fue llamada en el pozo? Dios comienza una obra interna de cambio espiritual en una persona. Esto que quiero, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que el creyente puede honrar a Dios siendo soltero, el creyente puede honrar a Dios siendo casado,
El creyente puede honrar a Dios teniendo trabajo, no teniendo trabajo, siendo profesional, no siendo profesional, siendo estudiante, no estudiando. El creyente puede honrar a Dios siempre que haya habido un cambio interno en él. La clave es vivir en fidelidad hacia Cristo. Amén. Verso 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Oiga, vamos a leerlo otra vez. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. En el mundo romano existía la esclavitud como parte de la estructura social. Habían esclavos. Entonces Pablo no promueve esta injusticia, pero tampoco presenta liberación social como la condición principal para vivir una vida meramente cristiana. Pablo enseña que la identidad del creyente primeramente está en Cristo, no en su estatus social. Pero muchas veces la gente quiere estatus social para después tener la identidad de Cristo y así no se logra. Primero estoy en Cristo y después veo a ver cuál es mi estatus social, que no me debería de importar tanto cuál es mi estatus social. Mas sin embargo, Pablo también agrega que si existe una oportunidad legítima de obtener esa libertad o mejorar esa situación, pues que lo aproveche y lo haga. Entonces esto muestra que el cristianismo no promueve esa parte de resignación pasiva, por decirlo de alguna forma, sino de una perspectiva equilibrada. Yo tengo que estar equilibrado en el evangelio, sin que la parte social me absorba, sin que la parte de estatus tome lugar en mí, sin que lo que yo quiera promover fuera de la iglesia tenga mayor valor que lo que yo puedo ser en Cristo. Amén. Verso 23 de 1 Corintios 7. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Aquí otra vez Pablo recuerda una verdad central del evangelio. Cristo pagó el precio de nuestra redención mediante la muerte en la cruz. Y eso significa que el creyente, o sea que usted y yo, los que están viéndome, los que me irán a ver en algún momento, significa que nosotros le pertenecemos a Dios. Por tanto, no debe vivir esclavizado ni por la presión social. Decía el sábado pasado, ¿cuál es la presión social hoy? ¿Cuántos años tiene, amiga? 20 y tantos. ¡Ay, la va a dejar el tren! ¿Por qué se mete en lo que no se tiene que meter? ¿Quién le dice que a los 20 y tantos te tenés que casar? ¿Cómo que la va a dejar el tren? Escuche ese tipo de terminología en la sociedad. Entonces hay una presión social, cásese. Pero esa persona inconversa no conoce lo que usted sí conoce, que yo le prediqué el sábado anterior y le prediqué hoy. Si tiene el don de abstenerse, quédese soltera y sírvale a Dios. La otra no, la otra quiere casarse. No se deje presionar por la parte social, por las expectativas humanas, por la opinión pública. No deje que eso tome ventaja. Nuestra lealtad principal debe ser siempre hacia Dios, siempre hacia Cristo. Independientemente si usted es soltero, si usted es casada, si sea lo que sea, viva para Cristo, viva en paz, viva feliz. Usted dice, ay pastor, pero es que mi anhelo es casarme. Usted no sabe si usted va a meter cabeza en eso, hermano o hermana, y te vas a topar a la vuelta de la esquina con un Juan Vainas que te va a hacer la vida imposible y se va a pasear en tu vida espiritual. Y usted quiere meter cabeza, es que sí, yo quiero casar. Usted quiere casarse, pero Dios quizás no lo tiene en sus planes. Viva en paz, viva feliz, dijo aquel.
como a las 11:59 de la noche y antes de las 6 de la mañana, ¡viva feliz! ¿Por qué? ¿Qué sabe usted? Si Dios le quiere para servirle, tranquilo. Oiga, servir con esposa o servir con esposo no es lo mismo. Nunca es lo mismo. Ojo, yo no estoy diciendo que sea una carga, pero nunca es lo mismo. No es lo mismo que usted solita o solito diga, ya listo, a esta hora me tengo que ir. Y agarra su Biblia, agarra, ¿cuánto vale el bus? Las 4 tejas del bus y va a la parada y se para ahí porque va para la iglesia. Pero usted tal vez tiene que llegar a X hora y el otro, como no tiene que servirle a Dios, y usted todo presionada, llega cargaditico a la iglesia. Y papel el pastor le dice, ¿por qué llegó tan tarde? Hermanos, Pablo no está hablando cosas por hablarlas. Pablo está dando ejemplos porque le pidieron un consejo y Pablo dice, ¿es mejor así o es mejor asá? Fíjese a ver, independientemente de cómo usted lo haga, esté feliz, pero si puede, quédese como yo. Yo me quedo solterito y yo le sirvo al Señor tranquilo, hago mis viajes tranquilo, voy, visito las iglesias, escribo las cartas, hago las tiendas de campaña y no hay nadie que me diga nada. ¿Se da cuenta? Mailing. Ahora, si está dentro de los planes de Dios, le va a poner un hombre que ame a Dios primero, que la ame a usted, que la respete, que le ame a su hijo, etcétera. Claro, bendito sea Dios si es así, porque eso podría suceder. Pero no forcemos lo que no tenemos que forzar. Amén. Wow. Verso 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Pablo estaba hablando en el contexto que incluía tiempos difíciles, posiblemente persecución, crisis, inestabilidad social, etcétera, etcétera. Y en situaciones así, Pablo lo que hace es que aconseja prudencia, sabiduría en decisiones importantes como el matrimonio. El matrimonio es una decisión muy importante. Ahora, no porque el matrimonio sea malo, el matrimonio no es malo, sino porque las responsabilidades familiares pueden hacer más difícil entrar en crisis, ciertas circunstancias complicadas. Los que son casados entenderán, o los que han sido, o los que han tenido una pareja sabrán que eso es así. Verso 28. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella te casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. ¿Se dan cuenta? Otra vez leemos. Mas también si te casas, no pecas. O sea, está bien. Si te casas, no pasa nada. Súper bien. Si la doncella se casa, no peca, no pasa nada. Súper bien. Pero los tales tendrían aflicción de la carne. Y yo les quiero evitar eso, dice el apóstol Pablo. Pablo deja claro que el matrimonio no es pecado, ni es algo inferior espiritualmente hablando. Mas, sin embargo, el matrimonio trae consigo responsabilidades, como cuidado del cónyuge, ¿verdad? El cónyuge se enferma y usted está pendiente, es lo normal. Ahora mi esposa estaba filmando ahí, le dimos el trabajo de camarógrafa, ¿verdad? Estaba filmando el tiempo de alabanza, iba caminando, no sé si algunos se dieron cuenta, y se le torció el tacón y se dobló el pie ahí, un jalonazo, un estironazo. Y lo normal es que yo venga y la tope, a agarrarla, no que la empuje, no, sino que la tope y le ayude. Allá está
no va a poder jugar el partido hoy a las 5 de la tarde, está totalmente lesionada. Entonces, ¿qué quiero decir? El matrimonio no es malo, el matrimonio no es pecado, pero requiere cuidado del cónyuge, requiere tener cuidado. Es lo normal que se hace, un compromiso, responsabilidad familiar. Entonces Pablo está diciendo en el versículo que Marcel ya nos va a presentar ahí, Pablo está diciendo, yo quisiera evitar eso. No es que esté mal, pero yo lo quiero evitar. Si puedes, quédese así. Yo creo que yo ya estoy convenciendo a los solteros y a las solteras. Estoy casi seguro que los estoy convenciendo. Si quédese así. Otros dicen, no, yo me voy a casar. 7:29 al 31. Leemos. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Aquí otra vez Pablo mete esa perspectiva profundamente espiritual, la realidad de la eternidad. Cuando dice, quienes tienen esposa, vivan como si no la tuviesen, no está enseñando irresponsabilidad, no está enseñando abandono del matrimonio. Más bien está diciendo que ninguna relación terrenal debe convertirse en el centro absoluto de la vida de alguien. Está diciendo, Cristo debe de ser el centro. ¿Por qué? Porque todo en este mundo es temporal. El sufrimiento es temporal. Eso que usted siente hoy es temporal. Las alegrías, usted se siente alegre, eso es temporal. Las posesiones son temporales. Las circunstancias son temporales. Pero Cristo es eterno. Entonces, métase ahí. Soltero, métase con Cristo. Casado, métase con Cristo. Eso es lo que al final el apóstol Pablo está diciendo. Y faltan 3 minutos para las 12. Tenemos la cena del Señor. Solamente es muy corto. Y quisiera hablarle de la cuarta causa. Y la cuarta causa tiene que ver con descuidar nuestro matrimonio. Primera de Corintios 7, verso 32 al 34. Vamos a leerlo. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Oigan esto. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, esto es algo lógico. El que no agrada, desagrada. Y el matrimonio muchas veces, cuando nosotros buscamos la forma de agradar a nuestro cónyuge y nuestro cónyuge no busca de alguna forma de agradarnos a nosotros, nunca va a pasar inadvertido. El cónyuge siente cuando alguien, dicen por ahí, le está aplicando la fría, ¿verdad? Nos hace sentir mal, podría llegar a dañar nuestro corazón. Eso cuando dice, le voy a aplicar el témpano de hielo, ¿verdad? No le voy a hablar, no lo vuelvo a ver, no esto, no lo otro. Claro que se siente, eso no pasa inadvertido. Entonces la palabra de Dios es clara. Tanto el esposo como la esposa tienen que procurar agradarse simultáneamente, siempre, mutuamente, pero muchas parejas lo que hacen es cometer el error de esforzarse por agradar a todos menos a su cónyuge. Y eso es un asunto grave. Dice Eclesiastés, capítulo 9 y versículo número 9.
Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que afanas debajo del sol. Entonces, tanto la mujer como el hombre, el cónyuge, que están casados, tienen que procurar primeramente agradar a su pareja. Amén. No tienen que procurar, y esto quede de claro de todo lo que voy a decir o lo que he dicho. El cónyuge tiene que buscar agradarse entre ellos, entre la pareja. Nunca agradar a sus padres. Nunca agradar a sus hijos primero. Bíblicamente, lo que yo le estoy diciendo es así. Primero agrado a mi cónyuge y después a los demás. No pueden estar mis papás antes que mi esposo o mi esposa. Nunca. Bíblicamente no es así. Váyase al Génesis y se dará cuenta. Y esto a veces golpea, pero es la verdad. Se vienen abajo los matrimonios, se destrozan. Hay broncas dentro del matrimonio, se pelean porque tengo que agradar a mi papá o a mi mamá primero. No es así. Ahora son una sola carne, recuerden. No están sus papás por delante. Respete, ámelos, hónrelos, pero esos ya no son tu primera familia. Tu primera familia es tu cónyuge. Primero debes de cuidar a tu cónyuge que a tus propios hijos. Y esto mucha gente no lo entiende. ¡Ay, no, mis hijos! Esposo y esposa. Y me puedo sentar con cualquiera a explicárselo ya con tiempo. Luego tus hijos. Luego tus hijos. ¿Sabe por qué? Porque tus hijos crecen y se van. Tu esposo, usted puede decir, pero también este pantalonudo puede jalar. Bueno, podría ser, pero bíblicamente debes de honrarlo primero a él. ¿Me están entendiendo? Entonces, primeramente agrade a su esposo o a su esposa, no a sus padres, no a sus amigos, no a sus compañeros de trabajo, sino a su esposa y a su esposo. Y de esta forma van a agradar y van a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y ahí se acaba mucha bronca que tienen en los matrimonios. Ay, es que, mi amor, me invitaron del trabajo a una fiesta y no le puede quedar mal a los compañeros de trabajo. ¿Cómo? Digan no. Digan no, su esposo le está esperando, su esposa le... ¿Cómo que los compañeros de trabajo? No. No, pero es un barcillo ahí, más o menos bonitillo. No, menos. ¿Sí me están entendiendo? O vuelvo a explicar y nos vamos a la 1:30. ¿No? Claro, no. Y su esposa diciéndole, ay, mi amor, vieras qué ganas tengo de tomar, de comerme un taco. Y usted dice, o voy con mis compas o le llevo el taco. Llévele el taco. Con buen repollo. Tiene que agradar a su esposa. Dice Cantares, capítulo 2 y verso 4. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Entonces al final lo que tenemos que buscar es agradar a la pareja. Recuerde que así nos conquistamos, agradándonos. Y con la ayuda de Dios podemos conquistar nuevamente el corazón de la pareja. Hay parejas que tienen muchos problemas. Y uno quizá les dice, mira, empiecen a cambiar esto. Y ustedes van a volver a darle calor a esa hoguera, pero no lo hacen. Y vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque de esa forma Dios conquistó el corazón de nosotros, por medio del amor. Por eso Dios nos alcanzó a nosotros, porque nos amó. Amén. Termino ahí, solamente quiero, póngame del verso 34 en adelante, solamente quiero leerlo, no lo tengo porque pero no quiero que se quede ahí.
verso 35 en adelante, por favor, Marcelo. Y solamente quiero que lo leamos. Ya terminé el mensaje, pero estos últimos versículos, yo no quiero que usted se quede con que el mensaje solo tenía esos 34 versículos. No, tiene esto. Esto lo digo, sigue el apóstol Pablo hablando, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Oiga lo que él dice, para que no tengan impedimento, yo les he dicho todo esto, tengan un mejor acercamiento si hacen esto. Pero si alguno piensa, oiga bien, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera. ¿Cómo dice? Haga lo que quiera. No peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, pues bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien. Y el que no la da en casamiento, pues ¿qué dice? Porque lo dirá Pablo. Hace mejor, ¿cierto? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, Pablo hablando, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¡Wow! Oiga, eso es fuertísimo. Dice, para mi juicio, lo que yo creo, lo que yo estoy convencido de cómo soy yo, más dichosa es si se queda así, solterita. Y pienso que también yo tengo el Espíritu, porque Pablo dice eso, y pienso porque él era soltero. Y él dice, yo siendo soltero, también tengo el Espíritu de Dios. Yo siendo soltero, tengo libertad para servir a Dios. Soy guiado por Dios. Entonces, lo recalqué desde el sábado anterior. No te puedes minimizar por no ser casado o casada. El estado civil tuyo no dice nada delante de los ojos de Dios. A Dios no lo mueve si te casaste o no te casaste, si enviudaste, lo que sea. A Dios le mueve la fidelidad que usted tenga, o siendo casado o siendo soltero, la fidelidad que tenga para con Él. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a pedirle a los niños que puedan bajar y vamos a tomar.